Hola, mi nombre es Luz Jessica Monroy Hernández y les voy a tratar de explicar lo que pasó en el caso Radilla. Bueno, pues este caso, el señor Rosendo Radilla, eh, él fue un señor muy destacado en lo que fue en el pueblo de Atoyac de Álvarez en Guerrero. Porque, pues, puesto que este señor Radilla, pues lo que es, él siempre buscaba lo que era la salud y la educación, siempre trabajaba en ello. Tanto su esfuerzo y el querer promover lo que es educación y salud hizo que fuera elegido como presidente municipal de Atoyac en el año de 1955 y 1956. A mí no sé. Entonces, contaba a su familia que lo que a él le gustaba era escribir corridos, pero aquí en las letras de los corridos hacía referencia a lo que eran las injusticias, a lo que se veía dentro de su pueblo, aquellas injusticias de autoridades que se hacían, o también hacia otros autores sociales, se podría decir así, les componía lo que eran sus corridos. Fue en el año de 1974, 24 de agosto, cuando él es detenido por un retén militar. Cuando él se dirigía a lo que era Atoyac, él se dirigía en un autobús con su hijo. Entonces pasa el retén, lo detienen y en ese momento pues él pregunta del por qué es su detención, mismo que le contesta un militar que es detenido por haber creado o haber compuesto lo que es un corrido hacia Luis Cabañas, hacia Lucio Cabañas. Bueno, pues entonces lo detienen, lo es trasladado hacia lo que fue trasladado al cuartel militar de Atoyac Álvarez y se dice que ahí fue el último lugar donde fue visto. Desde ahí, desde ese momento que llega a ese lugar, pues no se vuelve a saber de él. Por tanto, como que lo definen que fue como una desaparición forzada. Cabe mencionar que en las décadas de los 70 y 80, pues ahí fue que estaba lo que es la guerra sucia. En esta guerra sucia pues se daba lo que eran las desapariciones forzadas, había torturas, muertes y pues el Estado pues, no hacía justicia por ello, o sea, lo tomaba como a la ligera de pues, lo mataron, pues ya. Entonces, hasta la fecha, pues esas muertes, esas torturas, esas desapariciones, pues han quedado impunes. Ok, bueno, pues una vez ya avisada a la familia de lo sucedido, pues la familia lo hace públicamente lo que es la denuncia, lo hace públicamente, al igual que lo hace legalmente y lo denuncia a lo que es las instancias de Procuración de Justicia Nacional. Bueno, pues se esperaba que el Estado mexicano reaccionara o hiciera algo al respecto. Pero pues pasado el tiempo y pues como no se vio lo que es una solución por parte del Estado mexicano, lo que se hace es pasa la investigación a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto fue en el 2001. Una vez ahí puesta la investigación fue puesta hacia esa corte, pues se lleva lo que es el procedimiento. En el año de que fue en el 2005, aquí la comisión emite hace la emisión de la admisibilidad y se da un informe sobre las recomendaciones que se tiene que hacer, o sea, la reparación de daños. Y en el 2008 aquí la comisión aquí ya sale lo que es la comisión demanda lo que es el Estado mexicano por no haber al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que una vez dada el informe, pues no se llega a cumplir, no se hace nada, o sea, lo toman como a la ligera y lo dejan ahí. Entonces, aquí pasó
se pasó a demandar lo que es el Estado mexicano. Ya en el 2009 se llama lo que es la audiencia ante la Corte y en este mismo año se emite sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos. Aquí se hizo que, bueno, aquellos derechos que fueron violados, pues fue lo que es el derecho a la vida, también el derecho a la integridad personal, el derecho de integridad personal, obligación de respetar los derechos y a todos aquellos derechos que están integrados dentro de la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí se da la sentencia y se dicta que tiene que pagar los daños. El Estado mexicano debe pagar los daños, este caso fue muy conocido y fue uno de los primeros casos que se podría decir que dio un golpe hacia el Estado mexicano e hizo que cambiara diferentes ¿cómo se puede decir? Mecanismos hacia cómo se lleva estos tipos de procedimiento. Dice, en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones para que el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia en el caso Radilla. En la resolución de dicho proceso, el junio de 2011, la Suprema Corte estableció en primer lugar que las sentencias de la Corte IDH en las que México sea parte son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadores los criterios contenidos en sentencias a las que México no es parte. Pues como bien podemos entender que este caso pues obligó a lo que es, pues son todos los jueces mexicanos, todas las autoridades a hacer lo que pues ahora sí lo que la ley nos establece, a no dejar lo que es impune, pues casos como este. Y pues lo de la guerra sucia, pues aún así no se ha podido hacer nada, o sea, esto sí sigue impune. Entonces, lo que quiere es que el Estado mexicano crezca y no siga este mismo, por así decirlo, protocolo, sin dejar los casos así impunes. Como les comentaba, pues este caso Radilla sí tuvo lo que es un gran impacto en el sistema jurídico, y tanto por haber sido en el primer caso significativo en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que para que México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. Pues sí, solamente, bueno, este caso busca lo que es tener unos ordenamientos jurídicos que sean lineales, que sean verídicos, que se lleven lo que al pie de la letra y se pueda cumplir y no quede impune. También, pues, como aquí dice, el caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada. Aunque la reforma respectiva en relación a dicho delito está también pendiente en el Congreso Federal, es de esperarse que las autoridades tomen en cuenta los criterios establecidos en la sentencia del caso Radilla para enjuiciar a los responsables de la desaparición forzada. Entonces, pues sí, busca que estas desapariciones forzadas dejen de llevarse a cabo, puesto que estas desapariciones se llevan por el mismo estado. Entonces, lo que al menos le entiendo es de que se está buscando que ya no haya este tipo de situaciones, que más bien el estado nos ayude a resolver este tipo de conflictos. También haciéndoles mención
que a la letra dice que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrados en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la misma. También es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre desaparición forzada de personas, y en términos de los párrafos 173 y a 314 de la presente sentencia, el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en términos del párrafo 315 a 324 de la presente sentencia. Como bien, entiendo que sí estaba tipificado ya lo que es la desaparición forzada y aún así se hizo, y aún así siendo tipificada, pues una vez haciéndolo no se llevó a cabo, o sea, no se, al día de hoy no se sabe quién es su paradero, o sea, no sabe quién lo cometió, más pues se dice que fue el propio Estado, pero como tal tener a una persona, pues no, por eso se dio la sentencia a lo que es el Estado mexicano, que fue un agravio que tuvo México, bueno, el Estado mexicano, y que fue de gran impacto. Aquí vemos garantías judiciales, puesto que no se llevó un procedimiento como se tuvo que haber llevado, y que solamente se dio a desaparecerlo, y ya lo único que se busca es su paradero o que hayan restos de la persona, pero pues hasta el día de hoy no se ha visto lo que es, ni una ni otra cosa. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, y espero haber dado una buena reseña. Gracias.